Hola de nuevo, hoy estamos a 30 de octubre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del SP500 y bien, como podéis observar, pues seguimos con este rebote espectacular que estamos viendo durante estas últimas sesiones, después de que el mercado alcanzara este nivel que habíamos comentado hace varias semanas, pues que era un nivel donde seguramente muchos operadores se estarían fijando por la convergencia, porque era un punto donde convergían varias zonas de soporte muy importantes, como era el 50% de retroceso de Fibonacci, esta zona de soporte, más abajo tenemos esta otra zona de soporte, ¿de acuerdo? Aún así, ya también habíamos comentado pues que no podemos aún fiarnos mucho de este rebote, yo creo, ¿de acuerdo? Hasta que no se acabe rompiendo este máximo que tenemos por aquí. Muchos operadores, como hemos comentado, pues varias veces estaban diciendo que, o están diciendo, pues que a partir de los 4.000 el mercado se podría estar frenando, ¿de acuerdo? Que es un objetivo claro que tienen ellos y que a partir de este punto, pues el mercado podría empezar a retroceder de nuevo. Bueno, uh, dada la situación que se está empezando a ver, ¿de acuerdo? Que es la de que la Reserva Federal puede ser que afloje, o esto es este es el escenario que el mercado se está montando, ¿de acuerdo? O creando, dado que se han subido demasiado rápido los tipos, ¿de acuerdo? Y el mercado pues cree que la Reserva Federal tendrá que frenar un poco, ¿vale? Entonces, dada esta situación, si realmente es así, ¿de acuerdo? Es probable que las alzas pues podrían seguir por encima de los 4.000. Todo esto se tendrá que ver, ¿de acuerdo? Todo esto estará claro cuando se publique el dato de IPC. Veremos si finalmente se ha controlado la inflación. Sí que se empieza a ver pues datos económicos bastante malos, ¿vale? Entonces ya comentamos que desde buenas a primeras todo lo que iba a hacer la Reserva Federal, ¿vale? Sería algo para frenar la economía. Entonces, si una cosa estaba clara es que para frenar la inflación tenían que destrozar la economía. Y es lo que están consiguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, parece que están empezando a conseguirlo. Y dado este aspecto que está cogiendo el mercado, pues bueno, no se puede descartar que el mercado pueda incluso pasar este nivel de los 4.000. ¿De acuerdo? Aún así, desde mi punto de vista, para tener ya un cambio de tendencia claro, tendremos que superar este nivel de los 4.300 aproximadamente. ¿De acuerdo? Uh, de momento el rebote sigue. Fijaros la subida tremenda que tuvo el SP500 este pasado viernes, ¿vale? Una subida del 3,46%, prácticamente superando este nivel de resistencia que tenemos por aquí. ¿Vale? Fijaros que el nivel de los 4.000 lo tenemos en algo por encima. Por aquí en medio ya no quedaría prácticamente nada si finalmente se confirma que esta ruptura es ya sólida. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver durante esta próxima semana si el mercado sigue con esta fuerza y esta tendencia en el corto plazo, pues más o menos alcista. Como digo, y han dicho muchos operadores que quizás a principios del año que viene podríamos tener algún tipo de sorpresa y una caída importante, pero todo también, como digo, dependerá mucho de lo que vaya aconteciendo en el tema económico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Bien, nos vamos al Dow Jones. Fijaros también el Dow Jones, la subida que hubo durante la sesión del viernes, una subida muy fuerte, de un 2,96%, como podéis observar. Y se está metiendo ya en esta zona de rango donde varias veces se detuvo el precio de mercado. Fijaros que durante varias sesiones, varios días, estuvo metido dentro de este rango. Aquí también pasó, fijaros aquí también. ¿Vale? Entonces estamos llegando a una zona de
de conflicto, podríamos decir, o donde el mercado se podría estar moviendo en rango durante algunos días. La clave en el Dow Jones estaría más o menos en el nivel de los 34.195. ¿De acuerdo? Por arriba de esta zona, pues podríamos pensar en que todo esto habría terminado, al menos de momento, ¿de acuerdo? No hay que precipitarse porque tal como está la situación global, pues podría parecer un cisne negro en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Nasdaq. Fijaros que el Nasdaq queda lejos de lo que está haciendo tanto el S&P 500 como el Dow Jones, ¿de acuerdo? Fijaros que sí que estamos viendo un rebote, pero fijaros que no está ni de cerca el movimiento que estamos viendo tanto en el S&P 500 o en el Dow Jones. Fijaros que el Nasdaq está muy dentro de este rango, no ha conseguido superarlo, ¿vale? Fijaros, sí que vemos esta fuerte subida que tuvimos el viernes, pero está muy alejado de la remontada que estamos viendo tanto en el S&P 500 como en el Dow Jones, ¿vale? Fijaros que la zona de rango que, por ejemplo, se estaba moviendo el Dow Jones, perdón, el S&P 500, que era esta zona de rango, está rota. En cambio, está rota desde hace varios días. En cambio, el Nasdaq, fijaros que sigue dentro. Si trazamos aquí un rectángulo, se puede apreciar mejor, ¿vale? Fijaros que más o menos estaría dentro de este rectángulo, ¿de acuerdo? Y fijaros que se estaría aún moviendo dentro de esta zona. Y es que, si os acordáis, la pasada semana comentamos que durante esta semana se publicaban varios datos importantes. Tanto vamos a repasarlo también. Se publicaban los datos de Microsoft, de Meta, por ejemplo, Meta de resultados empresariales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, por ejemplo, Meta, la caída que tuvo la presentación de resultados. Un 24,56% de caída. Perdió este nivel de soporte. Vamos a un gráfico semanal o mensual que a veces se ve bastante mejor. Fijaros en el caso de Meta que la estructura alcista está completamente rota. ¿De acuerdo? Teníamos aquí una tendencia clara. Esto es un gráfico mensual, ¿eh? Cada vela de estas es un mes. Entonces, fijaros que la estructura alcista más o menos está completamente rota y además el nivel de soporte, que era el que estamos viendo en la zona de los 123, también está completamente roto. Vamos a ver al cierre de esta semana. No creo que vaya a recuperar este 24% que acabó cayendo en la presentación de resultados, pero como veis la caída es tremenda, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, 99,20. Claramente el sector tecnológico estaba en una burbuja y esto se está poniendo de manifiesto, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, pues algunos están sufriendo mucho. Vamos a ver, por ejemplo, Amazon, que también publicaba resultados esta semana. Fijaros aquí la caída tremenda que también tuvo Amazon, no tan espectacular como fue en el caso de Meta, ¿de acuerdo? Pero fijaros, por ejemplo, en el caso de Amazon está o se ha frenado dentro de esta estructura bajista en la zona de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veremos durante estas próximas... sí que la tendencia sigue siendo claramente bajista. Vamos a ver un gráfico semanal. Fijaros, ¿vale? Estamos en un gráfico semanal. Cada vela de estas es una semana, ¿de acuerdo? Y fijaros que la tendencia está claramente bajista, ya lo comentamos la pasada semana. Entonces, pero hay que tener en cuenta pues que la zona de soporte de los $100 está aguantando bastante bien, ¿vale? Fijaros que la caída que tuvo durante esta semana fue de un 13,33%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una caída grave, pero fijaros que anteriormente pues ya había tocado dentro de este mismo año esta zona de aquí. Sí que intentó perder
estos mínimos que tenemos en la zona de los $100 y aproximadamente 103, ¿vale? Pero volvió a meterse por encima, ¿de acuerdo? Entonces es una zona de soporte bastante importante. En cambio, tenemos por el otro lado Apple, que este sí que ya comentamos que es una fábrica de hacer dinero, ¿de acuerdo? Es una de las, por lo que parece, una de las mejores compañías que hay en el mundo. Y fijaros que, en cambio, rebotó con mucha fuerza, ¿vale? Rebotó con mucha fuerza en la presentación de resultados. Vamos a un gráfico diario, se puede apreciar mejor. Fijaros el rebote que tuvo de un 7,56%. ¿De acuerdo? Entonces, esto, como Apple pondera mucho en el mercado, ¿vale? Su peso es muy importante, ayudó bastante a la sesión del viernes a rebotar en general en el mercado, en todos los índices. Por eso estas fuertes subidas que vimos el pasado viernes, ¿vale? Fijaros pues que en el caso de Apple tuvo una subida del 7,56%. Esto, como digo, pues ayudó mucho a rebote en el sector tecnológico y evidentemente pues también arrastró a Dow Jones y al S&P 500, ¿vale? Entonces volvemos a los índices, nos vamos a un gráfico diario y ya estamos, ¿vale? Y fijaros en el caso del Russell también, el rebote que estamos viendo en estas últimas sesiones. Fijaros que la zona de soporte del 50% de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Más algo de filtro, está aguantando muy bien y estamos viendo este rebote bastante fuerte. Fijaros que la directriz bajista de más largo plazo pues está dejando un poco atrás ya. Y aquí la clave está en esta zona de aquí, donde tenemos una zona de resistencia, pero acordaros que el mercado se mantuvo durante muchísimo tiempo, prácticamente durante todo el año 2021, ¿vale? Por encima hasta que perdió este nivel de aquí, pero fijaros, durante todo el 2021 estuvo dentro de esta zona de soporte, ¿vale? Y aparecía aquí el mercado tambalearse, ¿de acuerdo? Hasta que se acabó perdiendo este nivel de soporte. Entonces, por arriba tenemos esta zona de resistencia, pero la clave fuerte estaría aquí, ¿vale? En la zona de los 2107, 2129, ¿de acuerdo? Esta es una zona de resistencia muy importante, muy fuerte, ¿vale? Por lo tanto, como veis, de momento sí que estamos viendo un rebote en los mercados, pero está muy lejos de meterse por encima de los niveles máximos que ya obtuvimos anteriormente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como vemos, de momento lo dejamos todo en un rebote dentro de una tendencia bajista, podríamos decir, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Europa. Como vemos, el gráfico del DAX alemán, vemos que también está rebotando bastante fuerte durante estas últimas sesiones. Aquí parece una especie también de doble suelo, en el caso del DAX, ¿vale? Por encima la zona de resistencia primera que podemos observar sería más o menos los 13.567, ¿vale? Y aquí ya sabéis que en Europa el problema sigue siendo la guerra, que ya no está afectando tanto a los mercados, ¿vale? Que todo esto afecta al principio, pero luego el mercado ya no le afecta tanto. Pero sí que tenemos el problema energético que sigue, pues bueno, liándola bastante en toda Europa. La cuestión es que, bueno, parece que es una cosa que va a ir para largo, por lo tanto, son cosas que tendremos que ir viendo cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues lo único que parece que se está relajando bastante es el precio del gas, que ha caído muchísimo, ¿de acuerdo? Y esto podría ser bastante favorable también para la industria, al menos alemana, ¿de acuerdo? Que hay empresas pues, que necesitan claramente el gas y esto les ayudaría bastante.
La situación, pues como veis, dentro de este rebote que estamos viendo, sigue siendo pues claramente bajista, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no es descartable pues que si Estados Unidos o Wall Street pues consigue ir remontando, pues Europa pues también consiga seguir la estela pues de Wall Street, ¿de acuerdo? Aún así, como digo, pues creo que vamos bastante más rezagados que Estados Unidos, como es habitual, ¿de acuerdo? Ya que la situación en Europa no es la misma que en Estados Unidos, en este momento, evidentemente, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Eurostoxx. Y como vemos, pues también un rebote bastante interesante durante estas últimas sesiones. De momento sigue con fuerza. Aquí entraríamos en una zona de rango aproximadamente dentro de estos niveles, ¿vale? Fijaros pues que también la zona del 50% de retroceso de Fibonacci pues apuntó bastante bien, y ahora la clave, pues como digo, por arriba tenemos esta zona de resistencia que estaría más o menos entre el nivel de los 3.800 aproximadamente, donde el mercado podría empezar a frenarse. Vamos a ver a partir de aquí cómo evoluciona. Bien, otra de las claves de la semana ha sido la reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? Donde decidieron pues subir los tipos a 75 puntos básicos, ¿de acuerdo? Esto fue, pues bueno, bastante positivo para el euro. Fijaros, esto fue, me parece, el jueves, ¿vale? Cuando se reúnen o cuando hay la reunión. Tuvimos ya una subida bastante importante y durante las... No, perdón, esto no lo digo bien. Esto fue el jueves, viernes... No, pues no lo he dicho bien. La reacción fue bajista. Bueno, el mercado quizás ya estuvo descontando esta subida. Esto es lo más probable, ¿de acuerdo? De tipos. Y cuando publicaron la noticia volvió a caer, ¿vale? Esto es lo más probable que pasara, ¿de acuerdo? O sea, el mercado ya venía descontando esta subida durante esta semana, por eso tuvimos esta subida importante, y posteriormente a la publicación, pues bueno, el mercado retrocedió un poco, pero fijaros que ya el mercado ha salido de estos 0,97 y se ha ido de nuevo a la paridad. Hay que tener en cuenta también que a lo mejor gran parte de esta subida viene provocada por la caída del dólar americano, como veremos, ¿de acuerdo? Acordaros que ya comentamos que había llegado a una zona de resistencia bastante importante y se estaba debilitando bastante. Evidentemente, también ayuda pues de esta probabilidad de que la Reserva Federal pues no sea tan dura, ¿de acuerdo? Entonces la reacción alcista ha sido bastante tremenda durante toda la semana, ¿de acuerdo? Y aquí vemos pues la reacción bajista, ¿vale? En la publicación de resultados y en la sesión del viernes, pues bueno, quedó como algo neutral, ¿de acuerdo? Pero sí que la situación podría empezar a cambiar durante estas próximas sesiones. Fijaros que a nivel técnico hemos roto la directriz bajista, ¿de acuerdo? Y está atacando, como digo, la zona de la paridad. Por lo tanto, no se podría descartar pues, que el mercado pueda intentar seguir subiendo, ¿de acuerdo? Nos vamos a la libra y fijaros también la ruptura de la formación triangular. Durante estas últimas 4 sesiones también vemos la ruptura de este nivel de resistencia. Acordaros que aquí no se había alcanzado este nivel desde el año 85, ¿de acuerdo? Y se veía claramente que era un buen punto de entrada de compra, ¿de acuerdo? No es ninguna recomendación, cuidado, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que era un punto muy importante donde ya anteriormente, en el año 85, cuando llegó a este nivel, pues vimos un rebote muy importante que no lo dejó hasta al cabo de prácticamente 2 años, ¿de acuerdo? Estuvo subiendo mucho. Entonces, pues como vemos está pasando lo mismo. Fijaros que estamos viendo un rebote muy fuerte desde este punto. Aquí se ha roto también claramente esta zona de
de resistencia, ahora ha pasado ya a ser soporte, y además pues pasa lo mismo que en el euro, ¿de acuerdo? Vemos que se está empezando a fortalecer algo contra el dólar americano, ¿vale? Bien, vayamos al dólar americano y fijaros pues la caída que estamos viendo durante estas últimas sesiones. Fijaros que la estructura alcista de más corto plazo, evidentemente no la de largo plazo, ¿vale? Aquí fijaros que la estructura seguiría siendo alcista, pero sí que aquí ya comentamos que había aparecido esta estrella del atardecer, vimos esta corrección, aquí nos apoyó la pasada semana que comentamos que se vieron ventas fuertes en esta zona, ¿de acuerdo? Y fijaros que las caídas han sido bastante fuertes durante gran parte de la semana. Además, como digo, y insisto, ¿vale? El mercado se está creyendo que la Reserva Federal pues, va a aflojar un poco, ¿de acuerdo? Entonces esto está debilitando bastante el dólar, que también está siendo aprovechado para las criptomonedas, que como vimos en el vídeo del miércoles, pues que estaban rebotando con bastante fuerza durante estas últimas sesiones, ¿de acuerdo? Bien, todo dependerá pues de si finalmente la Reserva Federal pues empieza a aflojar un poco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de momento es una película que se está montando en el mercado, pero sí que podría ser bastante real, ¿vale? Bien, nos vamos al oro, que es increíble lo del oro, porque es que no remonta ni cuando el dólar está subiendo. Ay, perdón, ni con una crisis tremenda, ni cuando el dólar está bajando. Bueno, la cosa está muy lateralizada, como vemos. De momento el nivel de soporte por debajo de los 1621 lo tenemos claramente en esta zona de aquí. La directriz bajista, como vemos, pues tampoco ha conseguido romperla, ¿vale? Vamos a ver durante estas próximas sesiones si finalmente consigue o acaba rompiendo esta directriz, ¿vale? Con esta debilidad del dólar tendría que ser así, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, se está despejando un poco el tema crisis y con los mercados subiendo, pues tampoco ahora ya no pierde efectividad, ¿vale? El nivel con el que se trata el oro, o sea, como es un activo refugio, ¿de acuerdo? Cuando los mercados caen, el oro tiende a subir, ¿de acuerdo? Pero ahora que los mercados ya están rebotando, pues pierde algo de importancia o de relevancia, ¿de acuerdo? Nos vamos al petróleo, ¿vale? Al VTI, ¿vale? Que es el West Texas Intermediate. Fijaros que estaríamos fuera de la directriz bajista, ¿vale? De esta última directriz bajista. Esto no es muy positivo que digamos, pero de momento se está manteniendo dentro de estos niveles de soporte, ¿vale? En la zona de los 85. Fijaros que el cierre del viernes fue en los 88. Como sabéis, la clave en el precio del petróleo pues se suele mover entre los 98 y 100, ¿de acuerdo? Mientras se mantenga por debajo de los 100, pues bueno, podremos pensar en que la inflación ayuda mucho a la inflación, a que siga bajando, ¿de acuerdo? Pero como hay el cártel de la OPEP detrás de todo esto, pues ya sabéis que querían reducir la producción para mantener los precios porque creían que con esta recesión, pues, o creen que con esta recesión que viene, pues la demanda va a caer, ¿de acuerdo? Entonces, pues creían en reducir algo la producción y esto podría incrementar los precios, pero todo dependerá de la oferta y de la demanda, como siempre acaba pasando. ¿De acuerdo? De momento, como vemos, sigue estable en la zona de los 88 y es bastante importante e interesante, mientras no supere los 100 dólares. ¿De acuerdo? Nada más, como veis, un repaso bastante completo de esta semana. Hemos comentado también las acciones de Amazon, de Apple, que han influenciado mucho durante esta sesión semanal. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
atentos a los resultados que se vayan publicando, porque esta semana aún se siguen publicando resultados de empresas bastante importantes y que influyen mucho. Pero las 4 más importantes que el mercado se suele fijar, pues fueron esta semana. Y como hemos visto, pues no han sido en general muy buenos, aparte de los de Apple, ¿de acuerdo? De momento, como digo, en resumen, tendencia de fondo bajista, pero con rebotes bastante importantes que se podrían convertir en algo más, pero lo dejamos de momento entre comillas dentro, rebotes dentro de una tendencia bajista. Yo creo que sería el titular perfecto, ¿de acuerdo? Nada más, un saludo a todos, nos vemos en Odyssey, en Scalping Traders o en la página web scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.